Con Circular nos encontramos en la localidad de Humahuaca, que va a funcionar como nuestro punto de partida para hacer un recorrido y un viaje muy lindo hasta llegar a Inca Cueva. Así que vamos a ver cómo nos va. Humahuaca es el lugar de partida y luego se tiene que recorrer aproximadamente 48 kilómetros hasta llegar a la quebrada de Inca Cueva. Cuenta con una superficie total de 226,5 kilómetros al cuadrado, ubicándose en el borde oriental de la Puna Argentina. Aparte de eso, hay que transitar por la ruta nacional número 9 hasta llegar a la cruz de Inca Cueva, que es 1 hora aproximadamente. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido para llegar a Inca Cueva y por eso estamos con Sergio, que es el primero que abrió el recorrido para hacer toda esta travesía y poder disfrutar un paisaje muy lindo. Así que, ¿cómo estás, Sergio? Bien, un gusto conocerla y bueno, cualquier cosa me pregunto mientras esté dentro de mi conocimiento te puedo aportar. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, llegamos acá, el visitante o como se vamos a hacer de acá hasta el lugar. En mi caso decir, bueno, ritmo rápido, eso lo hacemos hasta 45 minutos, son 3 kilómetros, ida y bueno, y vuelta lo mismo. Y de acá vamos a ir, vamos a bajar por acá al frente, un río seco que decimos río Inca Cueva. De ahí vamos a pasar por bajo de un puente de ferrocarril antiguo. Y de ahí vamos a ir apreciando las plantas también, si me desean por ahí conocerlo. Bueno, las aromáticas que tenemos acá, o saludables, decir así. Y vamos a llegar al lugar que es Inca Cueva. En el Inca Cueva ya la parte histórica, como ver el alero rocoso o decimos cueva para nosotros. Y hay también unas explicaciones también que me pregunten. Y tenemos después para disfrutar el oasis y una ventana de formación natural o de una roca pirguas. Listo. Bueno, ¿Ya? vamos. Para ir comenzando a hablarte de la historia de Inca Cueva, tenemos que decirte que obviamente son cuevas, valga la redundancia, pero que son lugares excavados que se usaron durante miles de años. De hecho, hay datos o rastros que indican de que el último fogón o el más antiguo tiene 9200 años y el más reciente 1800 años, así que creo que es una locura. Por ahora particularmente venimos bien. Pensé que ya me iba a cansar con todo este trayecto, pero no venimos muy bien. Podemos ver muchas cosas, ¿no? Como el río Chulín, la bóveda que nos contaba Sergio, que fue construida con la piedra de acá. Fue construida también en el siglo pasado en pleno auge ferroviario de Jujuy, pero que dejó de funcionar a mediados de los 90, como varios ferrocarriles de acá, ¿no? Y hasta ahora vamos bien, seguimos, estamos con agüita, estamos con caramelos. Eso sí, a no sacarse la gorra, yo me la saqué para que ustedes me puedan ver, pero a no sacarse la gorra ya nos vamos sacando lo que son los guantes y todo. Y continuamos hasta llegar a Inca Cueva. Para hablar claramente de Inca Cueva tenemos que hablar de los incas que existieron en Jujuy, o más bien en lo que hoy se conoce como Jujuy. Los incas fueron el imperio más extenso de América. Ellos expandieron toda su frontera en un total de 50 años desde el siglo XV y la expansión comenzó aquí en Jujuy. Se dice que el avance incaico comenzó o data desde el año 1420 y cuando ya firmaron todo lo que era el dominio del territorio, continuaron por Salta, Catamarca y luego Tucumán. En este caso, venimos de allá, desde la ruta para este lado a entrar a Inca Cueva, es siguiendo la margen del río este, pero a la parte izquierda, ¿ves? Y a la vuelta a la derecha, entonces va por el senderito más firme, este caminito, ¿ves? Que vamos viendo. Y tema vegetación que estamos viendo. Y por ahora ya acá, que venimos viendo en el camino, ¿ves? Esto parece quinchao, digamos, parece un romero que vimos ahí, su verde. Sí. El quinchamal. Quinchamal. Exacto, es una planta, tiene muchas propiedades seguro, pero en mi caso nosotros por ahí a veces, bueno, como los adultos más mayores y eso, hace una mezcla, ¿no? Con otros remedios, pero la hacen en agua, con infusiones, así, para lavarse los pies, relajamiento, después de caminar todos los cerros, a la tarde una lavadita de pies con esa agua del quinchamal es muy bueno, ¿no? Pero cuando ya lleguemos más allá, bueno, vamos a pasar otra vez por las cortaderas, arbustos y bueno, en Inca Cueva otras plantas también, ¿no? De hecho, hay datos del CONICET que indican que cuando llegaron los incas, el territorio por supuesto ya tenían grupos locales, en lo que hubieron disputas y negociaciones. Como no era conveniente ir a confrontarse con tantos grupos, su expansión fue progresiva armando alianzas y negociaciones. Y en este caso también tenemos a alguien al frente, al perfil, vemos la cara, ¿no? Del nativo, decir, de un originario, no sé si lo puede verlo, al perfil, ¿vio?
Y él está justamente viendo al sol de mañana o, como decir, mirando a la quebrada. Y justo la parte de abajo es el sitio sagrado, ¿no? En Inca Cueva se encuentra la forma de comunicarse que tenían en ese momento. No solo los incas, sino también los diferentes grupos que pasaron por estas zonas. Los mensajes no eran para que perduren en el tiempo, sino que eran mensajes momentáneos con mucha importancia. Listo, llegamos a la cueva, que era lo más esperado para todo este recorrido. Y desde ya se ve muy lindo todo esto, pero además de que se vea lindo, tiene una historia muy zarpada, ¿o no, Sergio? Como viene el visitante, siempre que viene acá es uno de los puntos que venimos a apreciar parte de nuestra historia. Yo, bueno, en este caso yo de la prehistoria, época arcaica, hasta la llegada hispánica, ¿no? Como vamos viendo acá, vas viendo que es un alero, para nosotros es una cueva, ¿no? Donde se aprecian figuras rupestres que datan de muchos años, pero por ejemplo, la evidencia que ya está el nativo que ha llegado del norte, de cazadores recolectores, datando de más de 10.000 años antes de Cristo. Luego es un lugar de tránsito, como todos lo llamamos, pero ha visto que era un lugar, también lugar, como sabían ancestralmente, todos los conocimientos que tenían, de llegar a lugares energéticos y armar ceremonias, altares ceremoniales. Y en este lugar ha sido uno de los sitios ceremoniales que hayan hecho ofrendas, constante el paso del tiempo. Y vos decís, ¿quién dominaban acá o quién estaban? Y ahí va el nombre que todos lo conocemos por los Humahuaca. Luego más tarde sabemos que en 1400, ahí aproximado, ya entre el Tahuantinsuyo, pueblos quechua o inca, bueno, ellos estarían con los Humahuaca para nosotros aliados, compartiendo conocimientos, haciendo intercambio, ¿no? Pero cuando vamos apreciando las figuras, son muchas técnicas que vamos a ver, figuras humanas, figuras de animales, lo que vamos a apreciar, por ejemplo, diablo, grafiti, o alguna figura por ahí que es similar a un animal, la llama, pero es vandalismo. Yo le ayudo al visitante a diferenciar, ¿no? ¿Cuál es neta y cuál es no? Bien. Acá ya se van viendo cosas, ¿no? Eso. Entonces va a ver claramente arriba una escena, ¿vio? Sí. De contacto. Como yo digo siempre, el visitante amoroso o violento, pero ahí está escena, ¿sí? Ahí figura, ¿ves? Veo, por ejemplo, acá, ¿veo? Entonces vemos figura humana grande, ¿ves? La referencia del agradecimiento. Sí. Conjunto de los animales que está alrededor, ¿veo? También, ¿ves? Tiene otro atuendo. Y esto ya, como te decía, de los contemporáneos, ¿no? Los años, incluso hay una fecha, ¿no? Claro. Eso. ¿Este es el que usted dice que es como vandalismo? Claro que yo digo de vandalismo, eso. Si apreciamos ahí como un diablito, pero a 40 centímetros arriba vemos una figura, ¿veo? Sí. Representado como tú lo vas describiendo, ¿ves? Como serpiente vertical o horizontal y dos líneas rojas o borrabino. Bueno, es una de las más antiguas. En todos sitios que hayan sido sagrados, de ofrendas, ceremonia, está repetida esa figura. ¿Ves? Hay una figura que tiene una estrella. En sí, como estamos, ¿no? Es decir, representación a las estrellas astronómicas pueden ser también. Pero también no nos olvidemos que también se encontraron armas, herramientas que eran de forma de estrellas con 6 puntas, ¿no? Entonces, todo decimos en sí son jeroglifos. En la quebrada hay muchos puntos que están los petroglifos. Y en este caso, el único ejemplar que tenemos acá, hablando en 1400 después de Cristo, ya un bajo relieve, ¿no? Y está acá una figura de una llama, ¿veo? Sí. Ahí grabada. ¿Sí? Hay más figuras, ¿no? Como vas viendo. Pero si aprecias despacito, mirás hacia arriba, hay más figuras, ¿no? En la parte alta. Entonces vemos arriba unas imágenes de figuras de llamas o camello alto, ¿vio? Y seguir mirando arriba, veo un círculo blanco claramente representado al sol, ¿vio? Entonces ya vas viendo que, como te digo, haya sido la técnica que data que se hayan apilado en pirámides humanas. ¿Para hacer eso? Exacto, ¿vio? No. ¿Ve una llama? Tiene cabezal blanco. Acá vemos otra y otra, 3, y seguirían más, ¿no? Representa esto que te mencionaba, agradecimiento al animal. Acá como se conmemoraba o se festejaba la reproducción. Exacto, esa es la palabra perfecta que pasaba acá también. Ahora que estamos en el Inca Cueva, seguramente si buscaste información vas a buscar o encontrar la palabra tambó, que su significado varía, digamos, se centra en lo actual. Tambó viene del quechua tambú,
que era una estructura larga que funcionaba como almacén, como posada, como suministro, y cada tambor se encontraba a una distancia aproximada de 50 kilómetros, como uno al lado de otro, pero 50 kilómetros de distancia. Y ahora que te dije esto, te tengo que decir de que capaz que esté totalmente errado, porque como decía Sergio, este lugar no era como un lugar de suministro de almacén, sí capaz como posada, pero era un lugar sagrado, era un lugar donde se ofrendaba, donde se agradecía. Un tambor o un almacén puedes encontrar diferentes tipos de semillas. Acá, como decía él, podías encontrar semillas pero de agradecimiento. Por eso me parece fantástico cómo puede cambiar la historia y toda esta data, como toda esta línea temporal que vimos desde los inicios hasta cómo conmemoraban o homenajeaban lo que es la reproducción y el ciclo de la vida, es borrado de la cabeza. En el año 1936, en todo lo que es todas estas tierras, digamos, de Inca Cueva, se exhumaron 3 momias. Una es Chulina, otra Chulinita y otra Rosalía. Todas estas momias las pueden encontrar en el Museo de Humahuaca. Algo particular, por ejemplo, que me gustó mucho es que Rosalía tiene una peculiaridad. Dice que data de que tiene entre 17 y 20 años y con una antigüedad de 5.400 años, siendo la más antigua de Sudamérica. Pero lo importante de estos cuerpos es que son personas altas, delgadas, con cráneos alargados, pómulos poco salientes. Todos estos rasgos lo hacen diferente a los andinos actuales, que tienen características mongoloides. Cuando hablamos de mongoloide es un término que se utilizaba antes, digamos, para referirse a pueblos que vienen de Asia, del Ártico y de América. Se utilizaba para dividir a la humanidad en 3 razas que claramente el día de hoy queda totalmente obsoleto. Bueno, ahora nos encontramos en la parte del oasis, por decirlo así. El nombre del oasis le puso un antropólogo cuando vino acá, pero después lo estaba comentando Claudia, que es la mujer de Sergio con la que estamos ahora, y Sergio, que esto se llama Ciénego Redondito. Este nombre lo colocó la abuela de Sergio. Aparte de eso, algo que me llamó mucho la atención es el césped, el pasto, es cortito, es como si le hubiesen pasado la podadora, y así se mantiene todo el año, es así. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que pueden ver como estas partes oscuras, que esta parte es donde pasa el agua en verano. Como no tiene por dónde ir, como se divide de la parte de allá y esta de acá. Y en verano, cuando deja de pasar el agua, se coloca de un color muy brilloso. Así que está muy, pero muy lindo, es una impresión muy grande. Todo esto con el tema del guiado o el cuidado de estos lugares se lo deja la abuela de Sergio a ellos dos, porque bueno, ella, una señora grande, no podía cuidar todo esto porque venía gente a hacer daño, ¿no? Si vienen acá, por favor no hagan eso porque es un lugar muy lindo para hacerlo. Entonces ellos dos son los que cuidan, los que pueden ver. A cada visitante los reciben de una manera muy linda. Así que se los recomiendo mucho que si van a venir, que vengan con ellos, obviamente. Siempre van a estar acá. Un dato muy importante es que si se quieren quedar a dormir, pueden hacerlo. De hecho, hay una pieza acá para los turistas. Y vienen muchos, ¿no? Porque quieren quedarse a dormir, ver el cielo, ganarle al sol. Ver cuando amanece es impresionante. Según lo que dice Claudia y Sergio, se puede ver una vista muy linda, se van desayunados y ya hacen el recorrido de vuelta. Se los recomiendo porque acá dicen que es impresionante. En otra oportunidad nos quedaremos. Y en el Inca Cueva se encuentra el registro de civilizaciones que datan de 10.000 años antes de Cristo, que me pareció una locura, de hecho precolombinas, de la conquista española y petroglíficos. Así que es impresionante toda la información, toda la historia de estas tierras, de lo que es Jujuy, de lo que fueron los distintos pueblos que habitaron en nuestras tierras. Y hasta acá llegamos, hasta acá les llegó su recorrido porque el mío continúa. Espero que hayan disfrutado la vista y la historia maravillosa que tiene Jujuy, que tenemos los jujeños. Y mientras tanto, si les gustó el video, se suscriben, lo comparten y yo me vuelvo a la casa de Claudia. Así que nos vemos.